Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir contigo una poderosa palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y dice así en el nombre de Jesús. El encabezado dice: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Santo es el Señor, le damos gracias a Dios por su poderosa palabra. Y vamos a desglosar este verso que me encantó, me fascinó, bendito es el Señor. Mientras lo estaba leyendo, vinieron a mi corazón y a mi mente muchísimas palabras. Y veo acá que el apóstol Pedro, este hombre que Dios eligió, que Dios escogió para que sea su discípulo, ese hombre que iba a guiar a la iglesia, que iba a formar el cuerpo de Cristo, en el cual Dios le dijo que sobre esa roca que era Cristo, sobre esa roca donde Pedro se había firmado, él iba a fundar su iglesia. Y Cristo lo eligió como apóstol y también como pastor. Dice la palabra que Pedro, en su primer discurso, se convirtieron 3,000 personas. Y Pedro, cada vez que hablaba, cada vez que predicaba, las almas se convertían. Incluso con la sombra de este hombre, los enfermos eran sanados. El poder sobrenatural que este hombre tenía a través del Espíritu Santo era algo increíble. Y Dios lo utiliza para que él le escriba esta carta a la iglesia. Y esta carta está diciendo en este verso número 1 del capítulo 2 que en aquel entonces hubo falsos profetas, pero que dentro de nosotros habrán falsos maestros. O sea que Pedro le está diciendo a la iglesia: no se extrañen de que hayan falsos maestros dentro de nosotros, porque ya antes hubieron falsos profetas. Pedro no le está ocultando a la iglesia la realidad. Como hoy en día existen muchos predicadores o muchos ministros que le quieren ocultar la realidad que se está viviendo a la iglesia y quieren hablar de cosas superficiales, quieren hablar de cosas materiales, de bendiciones, de que tú vas a ir a las naciones, de que tú vas a recibir tal cosa, pero no te hablan de lo que está pasando. Y hoy en día nosotros como pueblo de Dios estamos pasando un periodo de apostasía terrible, un periodo de herejía descomunal. Entonces aquí Pedro no le está obviando la situación que está pasando el pueblo, que estaba pasando la iglesia en aquel entonces y que hoy en día estamos pasando. Pedro le está diciendo: hubieron falsos maestros. O sea que, como dice Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue vuelve a ser hoy en día. Por eso es que hay cosas que fueron hace años que hoy en día volvieron a la modalidad y volvieron a ser tendencia, volvieron a ser una moda, porque fueron antes y hoy en día volvieron. O sea que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. No nos podemos sorprender de que hayan falsos maestros en este tiempo o de que hayan falsos profetas, porque ya desde antes hubieron también falsos profetas. Y dice aquí Pedro que fue entre el pueblo. O sea que los falsos profetas no van a estar para allá afuera en el mundo, no. Esos falsos profetas van a estar dentro de nosotros, dentro del pueblo de Dios. Porque al enemigo no le interesa que esas personas estén fuera, que esas personas estén en el mundo, porque no van a hacer un efecto. El enemigo necesita que esos falsos profetas y que esos falsos maestros estén dentro de nosotros para que hagan un efecto dañino, para que haya una descomposición espiritual dentro de la iglesia. Entonces es dentro de la iglesia que el enemigo los quiere, porque van a engañar a otros y van a arrastrar a otros a la perdición. Y dice aquí Pedro que dentro de nosotros habrán
falsos maestros, no nos podemos alarmar, no nos podemos como sentir como que extraño, porque el Señor lo dijo a través de Pedro, de que iban a venir falsos maestros, y hoy en día lo estamos viendo. Cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas, cuántos falsos pastores, cuántos falsos ministros, cuántos falsos apóstoles hoy en día hay. Entonces no nos podemos sorprender, y dicen las escrituras que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que el propósito de estos falsos maestros es introducir encubiertamente herejías destructoras. Nosotros tenemos que entender que dentro de nosotros hay hombres y mujeres que son verdaderos hombres de Dios, verdaderas siervas del Señor, que Dios los usa para profetizar, Dios los usa para enseñar, pero también hay personas que son falsas, que no son genuinas, que no son verdaderas, y asimismo el enemigo los va a usar para enseñar, el enemigo los va a usar para introducir herejías. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es algo que va contrario a la palabra del Señor. Una herejía es algo que está encubierto, que te lo presentan como bueno, pero es malo. Es como cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no coma de todo árbol. Y Eva le dijo, no, Dios dijo que de ese que está en el medio no comiéramos. Entonces Satanás le dijo, sí, Dios te dijo que no comiera de ese porque cuando tú comas tú vas a ser como Dios. O sea, ahí Satanás usó una herejía. Satanás dijo que Dios dijo que no comieran de todos los árboles, y eso era una herejía. Porque Dios dijo que pueden comer de todo, pero no de ese que estaba en el medio. Y otra herejía fue que Satanás le dijo a Eva que cuando ella comiera de ese árbol iba a ser como Dios. Y la palabra dice que no. Y esa era otra herejía. Porque Dios nunca dijo que cuando ella comiera iba a ser como Dios, sino que cuando comieran iban a saber lo bueno y lo malo. Entonces, una herejía es algo que va en contra de la palabra del Señor, algo que va totalmente en contra de las escrituras. Es, por ejemplo, como la Biblia nos dice a nosotros, que debemos de santificarnos espíritu, alma y cuerpo. O sea que para Dios los tres elementos que forman al hombre son esenciales y necesitamos estar en santidad. Pero viene uno y te dice, no, porque el cuerpo no es nada, no importa, eso es materia, eso se va a quedar. Cuando Cristo venga, tu espíritu va a volver a Dios, tu alma se va con Cristo, y el cuerpo se va a deshacer aquí en la tierra y se va a volver polvo. Así que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, te puedes tatuar, te puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes andar como tú quieras, el cuerpo no tiene nada que ver porque Dios solamente mira el corazón. Eso es una herejía. Y hay muchísimas más que no podemos estar nombrando por cuestión del tiempo. Pero una herejía, mis amados, es algo que va en contra de las escrituras. Pero estos maestros falsos comienzan a hablar las escrituras y la tergiversan y van camuflando las palabras y hablando cosas que tú te quedas envuelto y tú no sabes que tú estás escuchando herejías destructoras. ¿Por qué? Porque son destructoras para tu alma, son destructoras de la fe, son destructoras del amor, son destructoras de la paz, te destruyen internamente. Estas herejías te van alejando del Señor, te van alejando del temor, porque cuando tú comienzas a escuchar cosas que a tu carne le agrada, ya tú comienzas a perder el temor de Dios y tú comienzas a hacer cosas que a Dios no le agrada, porque ya tú perdiste el temor de Dios. Por eso es que vemos que en los altares muchas personas hacen cosas, por eso es que vemos que pasan tantas cosas en las iglesias que tú te quedas sorprendido, porque tú dices, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el amor que tienen que tener por Dios, el respeto? Lo perdieron. ¿Por qué? Porque se pusieron a escuchar a falsos maestros que estaban introduciendo herejías destructoras y ya por completo perdieron el temor a Dios. Fueron destruidos espiritualmente, aunque están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Las herejías te van alejando de la verdad.
Cuando tú escuchas a alguien que tú supuestamente admiras y tú escuchas que dice una palabra, ya tú le crees porque tú lo admiras, porque tú crees que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque tú ves que Dios lo usa, porque hace milagros, porque hace prodigio. Pero eso no quiere decir que lo que está diciendo esté de acuerdo con la palabra, porque hay muchas personas que están haciendo milagros, hay muchas personas que están haciendo prodigios, pero cuando tú escuchas sus mensajes, tú dices, pero no. Eso no es lo que dice la palabra. La tergiversan, la trastornan, bendito es el Señor, la usan a su antojo y esas son herejías destructoras, bendito es el Señor. Y dice acá que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, dice que negarán al Señor que los rescató. O sea que una vez estas personas estuvieron en el mundo, una vez estas personas estuvieron perdidos en sus delitos y su pecado, pero Dios los rescató. Y aún Dios rescatándolo y salvándolos y todo, estas personas no tuvieron en cuenta la misericordia y el perdón de Dios para con ellos y los negarán al Señor, negarán la eficacia de la fe, negarán la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo negarán? Porque muchas veces podemos pensar, no, porque lo niegan apartándose del Señor o lo niegan dejando de creer en Jesús y ahora se vuelven ateos, ahora se vuelven a otra religión, se vuelven mesiánicos, judíos. No. No solamente de esa forma se niega a Cristo, no solamente de esa forma se niega al Señor. Nosotros también negamos al Señor con nuestros hechos. Nosotros también negamos al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Bendito es el Señor, porque estos maestros están en el Evangelio y están hablando herejías, están cayendo en apostasía y con sus enseñanzas ya se apartaron del Señor, ya negaron al Señor, porque no podemos pensar, no, porque están negando al Señor y se apartaron del Evangelio. No todos se están apartando del Evangelio. Muchos están dentro de nosotros, dentro de la fila del cristianismo, enseñando y guiando un pueblo a la inmoralidad, guiando un pueblo al libertinaje. Están dentro de nosotros, pero con sus palabras, con sus enseñanzas destructoras, están negando al Señor que lo rescató, porque el Señor lo rescató una vez de su delito, de sus pecados, pero lo negaron. Y aquí me da a entender que Pedro era un hombre que sabía muy bien lo que significaba negar a Cristo. Porque en una ocasión este hombre, aleluya, negó al Señor de tal manera que hasta maldijo cuando le dijeron, pero tú te pareces a Él, pero tú hablas como Él, pero es que tú tienes el mismo semblante que Cristo. Y él comenzó a maldecir con su boca, diciendo palabras obscenas y negó al maestro. Bendito es el Señor. Pero dice las Escrituras que cuando el gallo cantó, este hombre sintió un dolor en su corazón. Este hombre se arrepintió de haber negado a Jesús, se arrepintió de haber negado al Maestro y volvió a Cristo. El Señor lo perdonó. O sea que Pedro sí sabe lo que significa negar al Señor y lo que se siente cuando tú niegas a Dios. Pero estos falsos maestros y estos falsos profetas niegan a Dios con sus hechos, niegan a Dios con su palabra, niegan a Dios con sus actitudes y no sienten remordimiento, no sienten dolor, no sienten tristeza, no sienten amargura, no sienten nada en su corazón. Bendito es el Señor. O sea que aquí yo puedo entender que Pedro está hablando con base, que Pedro sabe lo que está diciendo, porque él una vez negó al Maestro. Él una vez negó al Mesías, bendito es el Señor, pero Pedro no se quedó en la negación. Pedro avanzó, Pedro pidió perdón, Pedro se reconcilió con el Señor, porque eso tenía que pasar. El Señor le dijo, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero después que tú seas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, después que tú vuelvas a reconciliarte conmigo, a andar conmigo nuevamente firme,
afirma a tus hermanos. ¿Y qué es lo que Pedro está haciendo aquí? Afirmando a los hermanos en Cristo. O sea, diciéndole, esta gente van a negar a Cristo, pero no lo niegues tú. Esta gente van a negar al Señor con sus hechos, con sus herejías, pero no lo niegues tú, porque yo te estoy confirmando la palabra. Yo te estoy hablando algo que yo viví. Y esto es lo poderoso que tiene el Evangelio. Cuando tú hablas lo que tú has vivido, cuando tú predicas lo que tú has vivido, cuando tú enseñas lo que tú has vivido, porque tiene base, tiene peso. En el mundo espiritual los demonios te conocen. En el mundo espiritual los demonios pueden distinguir que verdaderamente tú eres un hombre de Dios, que tú vives lo que estás hablando. Pero estos falsos maestros enseñan cosas que ellos no viven. Estos falsos maestros muchas veces hablan cosas que ellos no la están viviendo. Son unos fariseos, bendito es el Señor, porque el fariseo te dice qué tú tienes que hacer, pero ellos no lo hacen. Entonces son unos falsos maestros que tú lo escuchas hablando, predicando, y tú dices, wow, qué mensaje, porque a veces hablan palabras que son de verdad, que son de Dios, que están en las Escrituras. Pero no están viviendo eso, porque en su corazón tienen avaricia, porque en su corazón tienen envidia, en su corazón tienen celo, en su corazón tienen sentimientos que no le agradan al Señor. Son personas que viven un libertinaje, que hacen cosas que no le agrada al Señor. Ya no tienen una vida santa, una vida pura, no tienen una diferencia entre el mundo y ellos, son iguales que el mundo. Son personas, aleluya, que para ellos predicar o para ellos moverse tienen que haber miles de personas, porque ellos necesitan hacer lo que hacen por beneficio. Si no hay un beneficio para ellos, ellos no hacen las cosas, porque dice las Escrituras que el Dios de ellos es su vientre. O sea, cuando su vientre está lleno, cuando ellos están saciados, es que ellos están bien. Y el que no les sacia su vientre, el que no le da lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren, los maldicen. Y comienzan a decir que están bajo maldición, que están fuera de cobertura, que es con ellos que tienen que estar, que a través de ellos que van a recibir la bendición, que es una bendición estar al lado de ellos, que es un privilegio estar al lado de ellos. Cuando la Biblia me dice que el privilegio más grande que yo puedo tener es estar en Cristo. Mi privilegio es estar en Jesús, es tener el Espíritu Santo dentro de mi ser. Mi privilegio no es estar al lado de un hombre. Sí, que sea usado por Dios, que sea bendecido. Todo eso es bueno. Pero mi privilegio no es estar al lado de ese hombre, es estar al lado de Cristo, al lado del Señor, estar en el camino de Jesús. Entonces hay muchas personas que tienen altivez, que tienen egocentrismo, que se creen que son el centro de atracción, que son el foco de atracción, que tú te tienes que sentir orgulloso por estar al lado de ellos, que tú te tienes que sentir privilegiado y bienaventurado por tenerlos a ellos, y no es así. Entonces aquí Pedro está hablando algo que él vivió, que fue que él negó a Cristo, pero volvió y se reconcilió y se afirmó. Pero estas personas niegan a Jesús, niegan al Señor que los rescató de su vida pasada y atraen sobre ellos mismos, dice la palabra, destrucción repentina. O sea que ellos creen que nunca van a traer destrucción, que nunca le va a venir nada. Pero la Biblia dice que sobre ellos mismos vendrá destrucción repentina, porque ellos están sembrando para la carne, ellos están sembrando para la corrupción, para la perdición, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y qué es una destrucción repentina? Es algo que viene de golpe, algo que viene de repente, algo que no avisa, es algo que te sorprende. Es como, por ejemplo, hay personas que han tenido accidentes, que ha sido algo de repente, están en la carretera normal, manejando normal, y de repente, ¡po!, choca un vehículo contra ellos y ellos mueren al instante. ¿Por qué? Porque fue una destrucción repentina, fue un accidente repentino, bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas de repente, le da un ataque y mueren? Le da algo y desvanecen, caen en el piso. Hay personas que le pasan cosas que es de repente.
muerte repentina, destrucción repentina. Y eso es lo que le vendrá a estos falsos maestros. Esto es lo que le vendrá a estos falsos profetas, bendito es el Señor. Algo que no le está avisando, algo que no le va a avisar, algo que va a venir de repente. Por ejemplo, nosotros sabemos que si hacemos ciertas cosas, no vendrá castigo, no vendrá consecuencia. Y ya usted está esperando la consecuencia porque usted sabe que lo hizo mal. Si usted sabe que se voló un semáforo en rojo, usted sabe que la multa le va a llegar a su casa, porque usted sabe que esa consecuencia le va a venir por lo que usted hizo. Pero cuando usted está andando en la vida, haciendo y deshaciendo, y usted no está esperando que le llegue nada, y viene algo así de repente, de golpe, una destrucción repentina, usted no tiene chance para nada. Usted no tiene chance para arrepentirse, para enmendar las cosas, para reconciliarse, porque vino de repente. Imagínese usted viviendo una vida en libertinaje, en pecado, en desobediencia, apartado del Señor, y le sorprenda la muerte, una muerte repentina. Usted no va a tener tiempo de reconciliarse con el Señor. Usted no va a tener tiempo de enmendar las cosas. Usted no va a tener tiempo de aceptar al Señor, porque ya le llegó su muerte, ya le llegó su hora. Eso mismo pasó con las vírgenes, que dice las Escrituras, que de repente vino el esposo y las que estaban preparadas se fueron con él. Entonces las otras que se fueron a comprar, cuando vinieron ya era tarde, porque el esposo vino de repente. No es tiempo de que nosotros estemos comprando aceite, de que nosotros estemos preparándonos. Ya es tiempo de estar preparados y seguirnos preparando más. No de andar para prepararnos, no. Tenemos que estar preparados y prepararnos más diariamente, porque el esposo vendrá de repente. La venida del Señor será de repente. Y esto aquí que Pedro está diciendo es algo fuerte, porque la destrucción que le vendrá a estos falsos maestros es algo de repente, que lo va a agarrar, como quien dice, con la mano en la masa, y no tendrán tiempo de arrepentirse o de enmendar las cosas. Se van a quedar como prácticamente en el limbo. Si la muerte los sorprende, se van a ir sin Cristo y se van a quedar prácticamente en el limbo diciendo, pero ¿y qué está pasando? ¿Cómo es que yo estoy en el infierno? Si yo debo de estar en el cielo, si yo debo de irme con Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Se van a quedar en shock, no van a entender lo que está pasando. Si Cristo viene, son los primeros que se van a quedar y van a quedarse en shock. No van a saber por qué se quedaron, porque su vida estaba en contra de la palabra de Dios. Su vida estaba en contra de la voluntad del Señor, y ellos ahora mismo creen que están bien. Ahora mismo se creen que están en victoria, que están bendecidos, que están prosperados, pero espiritualmente están muertos. Lamentablemente hoy en día lo podemos ver floreciendo, gordo, colorado, de viento en popa, de bendición en bendición, de gloria en gloria, pero espiritualmente están muertos. Y esos son los que cuando estén delante del trono blanco, el Señor le va a decir a ellos, apártense de mí, porque ustedes son hacedores de maldad. Y ellos van a decir, pero ¿cómo? Si nosotros hicimos muchísimas cosas para ti, nosotros predicamos la palabra, se convirtieron las almas, mucha gente fueron sanas, si yo era un hombre o una mujer de Dios. Y el Señor simplemente le va a decir, apártense, porque ustedes son hacedores de maldad. El Señor no va a perder su tiempo diciéndole a cada uno de ellos, tú te perdiste por avaro, te perdiste por fornicario, te perdiste por mentiroso, te perdiste por el amor al dinero. No, Dios no va a perder su tiempo diciéndole a cada uno de ellos por qué fue que se perdió. Dios simplemente le va a decir, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. O sea, estas personas hacen la maldad. Dios mío, qué terrible cuando tú eres hacedor de la maldad. O sea, tú la fabricas, tú la compones, tú la maquinas, tú eres un hacedor de maldad. Y hoy en día estas personas tienen su mente entenebrecida. Hoy en día esas personas tienen una mente cauterizada y creen que están haciendo las cosas bien y creen que están bien delante del Señor, pero no. Y eso es lo más terrible, cuando tu conciencia está cauterizada, que tu conciencia no te hace sentir ni bien ni mal, que tu conciencia no te dice cuando tú estás andando mal delante del Señor.
porque ya tú no recibes ni la corrección de Dios, ni tampoco la corrección de tu propia conciencia. Y estas personas tienen la mente cauterizada y hoy en día ellos creen que están bien. Pero cuando llegue el momento que Cristo venga o que ellos partan de esta tierra, su conciencia le volverá a la normalidad y la conciencia dice que le va a atormentar. En el infierno, el tormento más grande no es el fuego, no es el gusano, no son los demonios. El tormento más grande es la conciencia. Porque cuando la conciencia te atormenta, cuando la conciencia te atemoriza, es más fuerte que un tormento físico. Se ha escuchado testimonio de personas que, por ejemplo, tenían una enfermedad terminal y duraron varios años con esa enfermedad, pero desde que se enteraron que estaban enfermos, murieron a los meses, murieron al año. ¿Por qué? Porque la conciencia no los dejaba tranquilos y comenzaban a pensar, tengo tal enfermedad, y murieron por su conciencia. Hay personas que la conciencia los mata. Tienen una deuda, tienen un problema y esa conciencia ahí martirizándole y toman la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque la conciencia lo martirizó. ¿Y qué dicen las escrituras? Que Joab, el que era el capitán del ejército de David, después que traicionó a David, su conciencia lo martirizó tanto que él agarró y se quitó la vida. ¿Qué pasó con Saúl? Que su conciencia lo martirizó tanto que él agarró y se quitó la vida también. ¿Qué pasó con Naamán? Que quería matar a Mardoqueo. Él agarró porque su conciencia lo martirizó tanto y vio que no hicieron lo que él quería. ¿Y qué pasó? Que él se quitó la vida. O sea que si sigo hablando no voy a terminar. Judas, ¿qué pasó con Judas? Entregó al maestro y la conciencia lo martirizó tanto, el remordimiento fue tan fuerte que este hombre se quitó la vida. O sea que la conciencia es fuerte, pero hoy en día estas personas tienen la conciencia cauterizada. Por eso ellos creen que están bien andando mal, porque su conciencia no lo corrige, su conciencia no lo amonesta. Y dice la palabra que más fuerte que la conciencia es Dios. Dios, el Espíritu Santo, es más fuerte que la conciencia. O sea que si tu conciencia no te corrige, no te hace sentir mal, el Espíritu Santo está ahí para corregirte. Pero esta gente son resistentes al Espíritu Santo. Esta gente resisten al Espíritu Santo y la Biblia dice que no resistamos al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te corrige, no lo resistas, porque va a venir un momento que el Espíritu Santo va a dejar de corregirte. Y te va a entregar a tu pecado, te va a entregar a tu lascivia, te va a entregar a tu inmundicia. ¿Y qué ha pasado con estos falsos maestros, con estos falsos profetas? Que Dios los entregó a su mentira, a su corrupción, a su engaño. Y por eso están engañando y siendo engañados. Están engañando y siendo engañados. Bendito es el Señor. Y estas personas piensan que nunca le vendrá el mal, como lo dicen las escrituras en los libros de los profetas, que muchas veces el pueblo de Israel decía no, porque no vendrá mal sobre nosotros, Jehová está con nosotros, no vendrá mal. Pero esta gente está en sí mismo, no vendrá mal sobre nosotros somos de Dios, yo soy un maestro, yo soy un profeta, yo soy un evangelista, yo soy un ministro. Pero va a venir destrucción repentina, lo dice las escrituras. La destrucción repentina está ahí esperando por ellos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, porque a veces lo vemos bendecido supuestamente, que no le hace falta nada, que están de gloria en gloria. Pero el problema es que ya el tiempo determinado para su perdición está ahí. La Biblia dice que su tiempo de perdición está ahí. El momento para ellos le va a llegar. El momento de su destrucción le va a llegar en el tiempo determinado por Dios. En el momento determinado por Dios. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol, como dice Eclesiastés. Todo tiene su hora. Y lamentablemente tenemos que abrir los ojos, porque Pedro está aquí diciendo que hay falsos maestros y falsos profetas. No nos podemos alarmar. Y esas son cosas que dicen las escrituras que vendrían antes de que Cristo venga. Porque
Pablo lo dijo en Tesalonicense, que antes que venga el Hijo del Hombre, o sea, Jesús de Nazaret por su iglesia, iba a venir la apostasía. Se tiene que manifestar la apostasía y tenemos que vivir un periodo de apostasía tan grande, porque eso es lo que va a preparar el camino para el anticristo. Sin apostasía no hay venida de Cristo. Sin apostasía no hay anticristo. Entonces necesitamos conocer las escrituras para saber en qué tiempo estamos. Y estamos en un periodo de apostasía descomunal, un periodo de apostasía terrible dentro de los altares, como vemos la falta de temor, personas manipulando supuestamente dones, personas manipulando milagros, haciendo ver como que se está haciendo un milagro, pero es mentira, pagando para que se diga mentira y de que fueron sanados y todo eso. Todo eso es mentira, todo eso es un engaño, manipulando las lenguas espirituales, hablando cosas que no vienen de parte de Dios, haciendo creer como que tienen el Espíritu Santo, como que tienen unción, como que tienen poder, pero no es así. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, todas estas manifestaciones que estamos viendo, muchas no son de Dios, porque dice la Biblia que se le va a dar un poder engañoso al enemigo para que pueda operar y la gente sea engañada. ¿Y qué es lo que están haciendo sus falsos ministros? Los falsos profetas, los falsos apóstoles, que tienen un poder engañoso por las tinieblas, tienen un espíritu de pitón, un espíritu de confusión, un espíritu de encanto, un espíritu que adormece a los creyentes para que crean la mentira. Entonces dice la Biblia, el apóstol Pablo lo dice, que antes de que suene la trompeta, de que venga el arrebatamiento, debe de haber un periodo de apostasía. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo la apostasía, porque Satanás necesita tener el camino limpio, el camino abonado. Los corazones de la persona tienen que estar preparadas, creyendo en herejías, cayendo en apostasía, para cuando venga ese hombre inicuo, puedan creer en él, puedan sellarse, puedan ponerse la marca, puedan ser confundidos por el enemigo. Por eso es que el mundo entero hoy en día está bajo una confusión y la gente ya no quiere creer en el Señor, la gente ya no quiere creer en el Evangelio, la gente no quiere creer en Jesús, no quiere creer en los cristianos, porque por culpa de los falsos maestros y de los falsos apóstoles, el Evangelio es vituperado. El Evangelio está siendo blasfemado, dice las Escrituras, por culpa de ellos. Pero Dios le va a llamar cuenta. Dios lo va a jalar a cuenta cada uno de ellos y tendrán que darle cuenta al Señor por usar la palabra, por usar el Evangelio. Y por culpa de ellos muchos se van a perder. Y Dios le va a demandar la sangre de cada una de esas personas a ellos. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios poderoso, de un Dios que es fuego consumidor. O sea que lo que puedo entender con estas escrituras es que Pedro me está alertando. Pedro me está diciendo, abre los ojos, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas que van a introducir dentro de ustedes herejías destructoras. Y esto quiere decir que estamos en los últimos tiempos, que tienes que estar alerta, porque Cristo viene. Estamos en un periodo de apostasía terrible. Cristo viene. Por eso mucha gente está perdiendo la fe, porque la apostasía es tan grande, la herejía es tan grande, y muchos están cayendo de la fe, muchos se están apartando del Señor, muchos están dejando de tener temor y de tenerle amor a las cosas del Señor. Prefieren apartarse de las iglesias y estar a solas, pero la Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. No podemos, porque tenemos que congregarnos, dice las Escrituras. Debemos de compartir los unos con los otros. Entonces, estos falsos maestros lo que están haciendo es que muchos pierdan el amor, que muchos pierdan la fe, porque sus herejías destructoras están destruyendo el amor, están destruyendo la fe, la esperanza del cristiano, porque muchos de ellos no hablan de la venida de Cristo porque no le interesa, no le importa.
no creen en la venida de Cristo, no la están esperando. Entonces la esperanza del cristiano es un día volver a estar con el Señor, un día ver a Cristo, un día morar con Él, estar con Él. Entonces, como estos falsos maestros no le enseñan de la venida de Cristo, no se santifican, no se purifican, no buscan las cosas celestiales, sino que ponen su vista en las cosas terrenales. Y al tú poner tu vista en las cosas terrenales, tú te estás apartando de lo verdadero, de lo real. Y estás poniendo tu vista en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Y dice las escrituras que tenemos que poner la vista en el cielo, en las cosas de arriba, que allá es que está nuestro tesoro. Ahí es que está nuestro tesoro de verdad. Porque todas estas cosas terrenales se van a perder, se van a quedar y van a ser quemadas y destruidas. Pero los tesoros que usted acumula en el cielo no se perderán. Así que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y tener cuidado a quienes escuchamos, no prestarles el oído a esos falsos maestros, no prestarles el oído a esos falsos profetas. El problema es que nosotros no conocemos las escrituras y por eso somos guiados e influenciados por ellos. Porque si usted no conoce las escrituras, cualquier persona que le venga hablando cosas, usted le va a creer y lo va a seguir. Y el problema está ahí, que el pueblo perece por falta de entendimiento, porque necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos conocerlas, para cuando escuchemos a alguien, comparemos si lo que está diciendo está en las escrituras, y que seamos como los hermanos de Berea. Esos hermanos de Berea no se dejaron engañar, aún era Pablo, el hombre usado por Dios, el profeta, el apóstol, el evangelista, el hombre de Dios, que Dios lo usaba en sanidad, en milagro, en liberación. Dios usaba a Pablo de una manera extraordinaria. Y los de Berea dijeron, no importa si es Pablo, si es Pedro, si es Juan, déjame confirmar que lo que me está diciendo está aquí en la Torá. Déjame confirmar que lo que él me está diciendo es verdad. Y que el Cristo que él me está predicando es el Mesías que me dice las escrituras que iba a venir. Entonces esos hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y comenzaron a escudriñar las escrituras con Pablo. Y me dice las escrituras que cuando Pablo fue a ellos, no fue con su palabra, él fue con la palabra de Dios y se sentaba con ellos a enseñarle la Torá, las escrituras, y decirle, mira, el Cristo que murió, que los judíos mataron, es el mismo que está en la Torá, que decía las escrituras que iba a venir y que vino y que murió por nosotros. O sea, Pablo usaba las escrituras para enseñarle a ellos, pero hoy en día estos falsos maestros utilizan un verso o una parte de las escrituras para ellos tergiversarla y hablando cosas que van en contra de la palabra del Señor, porque lo que dice se contradice con otras escrituras. Por eso es que usted tiene que escudriñar las escrituras para ver que alguien no lo está engañando, porque podemos usar un verso y sacarlo fuera de contexto. Y cuando lo sacamos de contexto, contradice otras escrituras bíblicas. Entonces lo que yo estoy diciendo no puede contradecir la palabra del Señor. Pero el problema de la iglesia, el problema de muchos es que no quieren dedicarle tiempo a las escrituras. Es más fácil prender la televisión, prender la radio, prender el celular y buscar en YouTube a alguien que te predique y que te hable de otra cosa, que tú te sientas bien y que tú brinques y saltes. Pero no es tan fácil sentarte y escudriñar las escrituras y decirle al Espíritu Santo que te las revele, porque tú sabes que eso es un tiempo que tú vas a tener ahí escudriñando, leyendo, meditando, buscando. Entonces la gente quiere todo fácil, todo microondas, y no, el evangelio no es un evangelio microondas, un evangelio light. El evangelio es sacrificio. Usted tiene que sacrificarse para buscar al Señor, para conocer a Dios, para escudriñar las escrituras. Tiene que dedicarle tiempo. Entonces Pedro nos está alertando de los falsos maestros y de los falsos profetas, que tengamos cuidado y que no vayamos detrás de ellos, porque su destrucción será repentina, no le va a avisar. Y si usted no quiere que le llegue destrucción repentina, no siga falsos maestros, no siga falsos apóstoles, no siga falsos profetas. Siga a Cristo, siga la palabra del Señor.
Así que nada, espero que esto sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.